Yo soy Martina Ramírez Aguirre. Mi experiencia bueno, en este caso en temas de discriminación y también de racismo, viene desde que soy muy pequeña, la verdad. De hecho, desde el colegio creciendo fui y hasta el momento que me sigo educando y estoy llevando mis estudios superiores, fui y hasta el momento soy la única persona afroperuana, afrodescendiente en mi clase. Entonces, partiendo desde allí es bastante difícil, ya que, bueno, en este caso viéndolo desde mi educación en el colegio, es difícil porque los niños, bueno, por lo mismo que son niños y por la falta de educación en temas étnico-raciales, desde pequeños no saben de qué manera expresarse, piensan que algunas bromas están bien, que son normales, etcétera. Entonces, hacen preguntas y este tipo de comportamientos llegan a ser bastante incómodos, desde tocarte el cabello, preguntarte por qué eres de tal color y por qué no eres del otro, porque tienes otras costumbres diferentes a las suyas. Y eso, entonces, esto no solamente se da en el colegio, y bueno, también de parte, y bastante parte de responsabilidad también la llevan los profesores, porque no saben tampoco y no tienen este tipo de enfoque intercultural, por ejemplo, para poder explicarle a los diferentes niños que tales bromas no están bien, que hacer este tipo de preguntas nos ponen en una situación incómoda. Entonces, si bien es cierto, se necesita que haya un enfoque mucho más intercultural, tanto para los niños que están en los colegios, en este caso también para los profesores, que puedan seguir actualizándose en este tipo de temas para que más niños no pasen por este tipo de situaciones que son incómodas y luego pueden pasar a ser un poco inclusive traumantes, ¿no? Entonces, traumáticas, perdón. Luego, bueno, también he pasado discriminación a la medida que he crecido durante el cole y creo que se intensificó un poco más cuando ya estaba en niveles como secundaria, en la cual sí bueno, los chicos pueden llegar a ser un poco más hirientes, por así llamarlo, ¿no? Y yo qué sé, entonces se crean, y ahí es donde empiezan a salir las diferentes bromas que se dan en internet, porque ya es como que el boom. Te tocan el cabello, comentarios como lacéate, comentarios como, pero ¿por qué? O bueno, este tipo de microracismos, estos llamados microracismos de lacéate, baila festejo, etcétera, ¿no? Entonces, todo este tipo de experiencias se vienen acumulando, y ya es parte de lo que, al menos entre nosotros, entre la comunidad, compartimos. Y te lo digo porque yo tengo varias amigas afroperuanas, igual que yo, y todas hemos pasado por lo mismo, lamentablemente. Entonces, este tipo de comportamiento es repetitivo y lamentablemente lo pasamos todas las personas afroperuanas desde pequeñas. Ahora, comentarte un poquito más sobre lo que pasa bueno, en las calles. En este caso, ahí yo veo un tema de interseccionalidad bastante fuerte, sobre todo porque se mezcla ser mujer con ser negra, con ser afroperuana. Entonces esto se intensifica muchísimo más, lamentablemente. A las mujeres afroperuanas se nos ve como un objeto sexual, lamentablemente, y alrededor de esto también se tienen bastantes ideas tontas que ya están en el imaginario colectivo de las personas. Entonces esto se refleja en que nosotros sufrimos de acoso y bueno, de acoso en este caso, también hemos tenido bastantes, por ejemplo, en el servicio público, comentarios en la calle. Entonces esto se intensifica mucho más porque no solamente somos mujeres, sino también somos mujeres negras. Y esto hace de que las personas simplemente piensen y asuman de que nos gustan este tipo de cosas, de que somos de tal manera o no en el ámbito sexual, etcétera, ¿no? Actualmente, y bueno, desde que salí del cole, yo me interesé bastante por todo lo que es el estudio, tanto de la historia afro, eh, como de personajes también importantes. Actualmente
yo trabajo en Ashanti Perú, que es la Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes. Comencé allí haciendo un voluntariado y actualmente ya me encuentro trabajando allí en el área de comunicaciones. Entonces, ahora viéndolo desde la posición en la que me encuentro, en la que puedo analizar muchísimo mejor todo lo que ha pasado y bueno, teniendo a una hermana que tiene 5 años, yo creo que, como te comentaba, se debe tener un enfoque intercultural desde los colegios y también se deben de seguir brindando este tipo de charlas, este tipo de talleres de parte de nosotros, bueno, por ejemplo, desde Ashanti Perú se pueden brindar este tipo de charlas a los profesores para que sepan cómo abordar este tipo de situaciones. Porque eso es lo que yo me he dado cuenta, los profesores no saben qué hacer lamentablemente en este tipo de situaciones, porque no tienen, no tienen los recursos para poder hacerlo. En la mayoría son profesores que no son afros, que pueden ser profesores blancos o profesores mestizos y no saben cómo abordar este tipo de problemáticas que nosotros vivimos. Entonces creo de que eso, para que se pueda tener mayor recurso para poder abordar este tipo de temas, en el lado de los niños, yo creo de que lamentablemente se tiene que seguir instruyéndolos. Yo agradezco a la vida que tengo a mi mamá, que también es consciente de todo este tipo de problemáticas y que hizo y me dio a mí los recursos para poder no defenderme, pero sí saber abordarlos. Entonces, yo creo que es eso. En este caso, bueno, ser un niño afrodescendiente también involucra que tengas a una mamá, un papá o etcétera, un familiar que sepa que sepa cómo educarte para que tú sepas cómo poder ir al mundo en a esta sociedad que lamentablemente es racista, discrimina, es machista, entonces por ese lado. Y bueno, para el lado de todo lo que sufrimos nosotros en las calles, es lamentable, pero como comento, vivimos en una sociedad que es racista, aunque les cueste aceptarlo, aunque no lo vean y piensen de que el racismo es algo que existe solamente en Estados Unidos, que existe en otros lados del mundo. En el Perú se sufre racismo, yo sufro racismo, mis compañeras dentro de la comunidad y mis compañeros dentro de la comunidad también sufrimos racismo. Entonces el primer paso vendría a ser eso, ¿no? Aceptar de que el racismo está aquí en el Perú. Y bueno, en el segundo, yo creo que actualmente se vienen implementando diferentes herramientas que nos apoyan a nosotros como pueblo afroperuano. Se ha aprobado ahora último, bueno, está el plan DEPA, ahora último también, si no me equivoco, se ha aprobado el plan nacional para la juventud afroperuana. Entonces, este tipo de herramientas se nos siguen brindando y la intención es que se ejecuten de manera, o sea, de una buena manera, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el marco de que ya nos encontramos cerca a las elecciones regionales y municipales, sería bueno de que los candidatos nos tengan presentes a nosotros dentro de su agenda, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son las que nos apoyan, pero está bien que no, bueno, que no queden solamente en propuestas, que no queden en que ya están aceptadas, sino que en este caso se ejecuten de una buena manera y de la mano también de personas afrodescendientes en lugares de toma de decisión para que se puedan ejecutar bien.